Bueno, como se dice, es que lo de Hernán Cortés fue de traca, ¿vale? Porque sí, ya casi se ha perdido la cuenta de los ajetreos y todo por morirse donde no debía y pedir que lo enterraran en un lugar que aún todavía pues no existía. Y bueno, en total tuvo 9 entierros, 2 en España y 7 en México, ¿vale? Em, la verdad es que la prudencia aconseja no aventurar a lo que a estas alturas pueda contener la actual tumba de Cortés, porque bueno, dada esa arraigada costumbre humana que tenemos, ¿no? Que consiste en despistar o birlar algún hueso cada vez que se desentierra o se vuelve a sepultar un ilustre, está claro que lo que es la pifia está más que asegurada, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que Hernán Cortés fue de los poquísimos conquistadores que murieron en España. Eh, Sabemos ya que la mayoría de los célebres pues palmó en accidentes laborales allende los mares. Y bueno, y para uno que se muere en su país, que bueno, que también Colón pasó por este trance, pues para uno que se muere en España va y pide que lo devuelvan a México. Y bueno, y pues eso, que al fin y al cabo cogió la llorona, ¿no? de Nueva España. Dicen que como Cabezón era un rato, ¿no? Porque Moctezuma pues tenía un par de datos sobre ello y bueno, acabó consiguiéndolo. Hernán Cortés, extremeño de Medellín, Badajoz, tenía 63 años cuando andaba por Sevilla con intenciones de volver a Nueva España, que sería la actual México, y bueno, pues para que allí le pillara la muerte. Pero bueno, no le llegó a dar tiempo porque bueno, le llegó antes la hora. Y dicen las crónicas que ya llevaba tiempo que iba como malo de flujo de vientre e indigestión, ¿no? Y bueno, pues en Sevilla empeoró su diarrea y murió en Castilleja de la Cuesta un 2 de diciembre del año 1547. Bueno, después de esto está claro que el siguiente paso era evidentemente enterrarlo y hacer posible pues donde él quisiera. Pues nada, tiraron de testamento y en el testamento él había indicado y especificaba concretamente que de momento lo sepulturaran allá donde muriera, aunque no debían de pasar más de 10 años sin que lo trasladaran a un monasterio que el propio Cortés había encargado construir con su propia financiación en Coyoacán, que es un lugar ahora que está engullido por Ciudad de México. ¿Vale? El primer enterramiento, pues, quedó perfectamente documentado en el monasterio de San Isidoro del Campo, en un mausoleo que le prestó el duque de Medina Sidonia y en el que, según recoge el historiador mexicano Javier López Medellín, se inscribió el siguiente epitafio por indicación de Martín Cortés, que era el segundo marqués del Valle e hijo del conquistador. Y el epitafio decía así: Padre cuya suerte inapropiadamente aqueste bajo inundo poseía, valor que nuestra edad enriquecía, descansa boca en paz eternamente. En paz eternamente. Bueno, es que el hijo no sabía que su padre tenía otras disposiciones sobre la ubicación de su última morada. Bueno, el entierro en San Isidoro del Campo fue muy solemne, unos funerales pues muy cucos, muy de talla conquistadora de Cortés, ¿no? Acudieron al sepelio los hijos reconocidos y la viuda oficial. Los otros que tenían pues al retortero no pudieron ir, pero porque no debían, ni tampoco las amantes debían, porque entonces iban a ser muchas las damnificadas por un solo muerto. Bueno, entonces, pasados los 3 años desde el entierro de Cortés, el duque de Medina Sidonia se arrepintió del préstamo argumentando que necesitaba la tumba pues, para difuntos más cercanos. Así que se organizó el traslado de los restos del conquistador a otra sepultura del mismo monasterio, que ya vamos por la segunda tumba, ¿vale? La tercera llegó 12 años después, que ya serían 15 tras su muerte, cuando alguien reparó en que las últimas voluntades del conquistador pedían que no pasaran más de una década sin que enviaran sus restos a Nueva España. Vale. Entonces, me imagino que debió contestar otro alguien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el monasterio que había ordenado construir Cortés en Coyoacán para que le sirviera de enterramiento todavía no estaba ni empezado. Bueno, la decisión, sin embargo, fue facturar los huesos con la intención de que se apañaran como pudieran en Nuevo México. Y Hernán Cortés volvió a surcar el Atlántico y esta vez pues con los pies por delante y hubo que buscarle un tercer enterramiento provisional. Vale, ¿qué pasa?
que nunca se llegó a poner la primera piedra del famoso monasterio financiado por Cortés, porque el dinero fue destinado fue a parar a otros fines. No se sabe. Ya está. No sé, un vulgar desvío de capitales, ¿vale? Bueno, la tercera sepultura hubo que improvisarla en la iglesia de San Francisco de Texcoco, un lugar adecuado, puesto que ya estaba enterrada allí la madre del extremeño, que era Catalina Pizarro. Y bueno, digo yo, que no iba a encontrar tampoco un lugar mejor Hernán Cortés, ni más acogedor reposo que junto a su madre, ¿no? Pero bueno, de este descanso disfrutó durante poco más de 6 décadas, hasta 1629, momento en el que se produjo un nuevo traslado a otro convento franciscano de la capital de México. Pero antes de proceder a este cuarto entierro, los huesos del conquistador que hizo este conquistador, que llegó a hacer la puñeta a los aztecas, estuvieron expuestos 9 días para que le rindieran honores de hueso presente, ¿vale? Y después de esto, pues ya lo sepultaron durante otro rato tras el sagrario de la iglesia. A ver, los muertos, al igual que los vivos, temen el momento fatídico de las obras, y los restos de Cortés incordiaban para cometer tal remodelación. Entonces, ¿ya qué pasa? Que vuelta a mover al extremeño para ubicarlo esta vez detrás del retablo mayor. La quinta tumba, ¿vale? Fue quinta tumba y bueno, saltamos esto para llegar de inmediato ya a la sexta porque, en fin. Alguien sugirió que allí mismo, en Ciudad de México, a solo 3 calles de la actual Plaza del Zócalo, estaba la iglesia del Hospital de Jesús, fundado pues por el propio Hernán Cortés, y bueno, y pareció pues súper oportuno, ¿no?, enviarlo entre sus muros. A estas alturas, el aventurero ya no se sabe si dónde tenía la mano derecha ni dónde el fémur izquierdo. O sea, vuelta a enterrarlo por sexta vez y repetición de honra fúnebre, pues ahora pues mucho más sonadas que las anteriores, México engalanado, todas las campanas de la ciudad sonando, inauguración de un sepulcro especial con busto incluido. Vamos, un entierro a lo grande y al que siguió otra etapa de reposo, pero eso sí, sin relajarnos mucho, ¿vale? Porque en México empezaron a ponerse pues las cosas calentitas con los españoles y alguien dijo pues a por Cortés, vamos a por Cortés. Bueno, a este hombre cuando no lo movían por culpa de los amigos era por culpa de los enemigos. El caso era moverlo al pobre hombre. Pero la verdad es que menos mal que lo llegaron a mover, porque si no lo llegan a sacar de la tumba todavía lo estábamos buscando. Bueno, México, la verdad que en aquel 1823 estaba en pleno proceso independentista y bueno, y Cortés no es que les cayera precisamente simpático, ¿vale? Entonces nada, se tuvo que desmontar el sepulcro a toda prisa, se quitó el busto, la lápida, como si allí no hubiera pasado nada de la vida, nada. Y fue el famoso duque de Terranova, descendiente de Cortés, el que salió por pies camino de Palermo, Italia, con todos los avíos de la tumba. Entonces, claro, que llegó a pensar todo el mundo que también habían sacado a Cortés de México, ¿no? Pero no fue así. Cortés había sufrido su séptimo entierro a escondidas y que estuvo bajo la tarima del altar, donde se mantuvo agazapado y calladito hasta que se calmaran los ánimos y bueno, y esperaban que llegara su octavo entierro porque ya le habían cogido el gustillo. Y bueno, en 1836, 13 años después de todo esto, sufrió su octavo ajetreo. Y es que lo exhumaron pues con mucho disimulo del suelo, abrieron un nicho pequeñito a la izquierda del altar, lo taparon y otra vez dejaron escondido a Cortés. No sé, puede que alguien preguntara, oigan, ¿esto que le han dado ahí de yeso, qué es? Supongo que le habrá dicho, nada, un desconchón que había y lo hemos arreglado. Bueno, ¿qué pasa? Que Hernán Cortés quedó de nuevo lapidado. A ver, no sé, pienso, son simpáticas las crónicas que contaron todo este periplo y que usaban eufemismos del tipo de aquí reposó o aquí descansó, pero la verdad, qué descanso ni qué reposo tuvo este hombre. O sea, si le habían movido de tumba 8 veces. 8. Bueno, y al menos esta vez fue la ocasión en la que más tiempo estuvo quieto, porque como nadie sabía dónde lo habían puesto, pues se olvidaron de él. Y bueno, Cortés fue redescubierto en pleno siglo XX, cuando unos investigadores hallaron un documento en el que se indicaba que el extremeño estaba emparedado en un muro de la iglesia del Hospital de Jesús. Y entonces fue cuando Hernán Cortés debió de vociferar, digo yo, no, otra vez no, que me tenéis hasta los huesos molidos.
Pero bueno, igual. El 28 de noviembre del año 1946, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México se hizo custodio de los huesos para comprobar realmente si era él o no, si era el extremeño. Y bueno, los análisis pues efectivamente dijeron que sí, que era él, y llegó el noveno y último entierro en el mismo nicho de donde lo habían sacado, pero esta vez con una pues lápida ya identificativa, ¿no? Y bueno, pues ahí ya lleva quieto ya unos 70 y pico años. Bueno, pero digo yo, que aunque, no sé, no es plan, no tenemos que perder el ritmo. Total, de aquí a lo mejor de aquí a 10 o 20 años más, pues ya toca moverlo de nuevo, ¿no? Digo yo, no sé. Pienso que cuánto ha debido de envidiar a Hernán Cortés la tranquilidad la que disfruta su caballo en la tumba. Cortés nunca quiso separarse de su montura porque el caballo cordobés que se llamaba fue con el que su galopada salvó al conquistador de la famosa Noche Triste, ¿no? Que es cuando tuvo que salir huyendo de tropecientos mil aztecas enfurecidos. Bueno, y Cordobés se jubiló en Castilleja de la Cuesta, allí sí murió, allí lo enterraron y allí sigue, bajo una piedra grabada con su nombre en el antiguo palacio de Hernán Cortés, que hoy en día pues es un colegio y pues ha gozado sin ninguna duda de mucha más tranquilidad que su jinete. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos mañana. Hasta luego.